Hola, estimado estudiante, te saluda el profesor Eber Baltodano. Sí, el profesor Eber Baltodano, el de contabilidad, el de finanzas, el de administración, el de control interno. Pero esta vez no vamos a hablar de ninguna de estas asignaturas. Nos vamos a referir de la tributación municipal. Estoy sumamente encantado de esta asignatura porque tenemos la experiencia, no solamente como profesional de las finanzas y de la contabilidad, sino también conocer las obligaciones que nos atribuyen tanto la ley de la alcaldía, el decreto municipal o la ley de plan de arbitrio, como también la ley 822 y otras leyes de aduana, a la cual todas las empresas, cuando van a ejercer su acto comercial, tienen que obedecer y estudiar y tener conocimiento de cada una de estas leyes. Sí, estimados estudiantes de ciencias económicas, no se puede hacer comercio si no sabemos un poco de derecho. En este sentido, vamos a estudiar una parte del derecho, que es el derecho financiero. No vamos a estudiar el derecho penal o el derecho civil. Vamos a estudiar lo que es el derecho financiero. Y parte del derecho financiero nos estamos refiriendo a la tributación. Bien, estimados estudiantes, soy el profesor Eber Baltodano con la primera asignatura de tributación bancaria. El derecho tributario, estimados estudiantes, estudia el aspecto jurídico de la tributación en todas sus diversas expresiones, tanto como actividad de las municipalidades y estados, como en la relación que existe con cada uno de los contribuyentes, la relación que existe entre ellas. El derecho tributario, en este caso de la municipalidad, asume tres funciones. Creador de la obligación, porque a través de la ley crea la obligación, el acreedor de ella y juez de los conflictos que se presentan desde el punto de vista de la fiscalización. Las ramas del derecho tributario o derecho financiero, tenemos el derecho tributario sustantivo o material, el derecho tributario formal o administrativo, el derecho tributario procesal y el derecho tributario penal. ¿A qué no se refieren estos tres grupos, por decirlo así, no? El derecho tributario sustantivo se refiere a sustentar o materializar la existencia de cada uno de los impuestos dentro de las actividades de todas las empresas. Y en la cuantía, pues obviamente, cuánto es el monto de esta obligación tributaria, que se hace a través de las tasas impositivas, a través de los montos, ¿verdad?, que se pagan, etcétera, etcétera. El derecho tributario formal o administrativo norma la ejecución de la función administrativa tributaria, estudia las facultades o deberes de la administración junto a los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos y terceros. El derecho tributario procesal es el conjunto de normas y principios que gobiernan el ámbito contencioso de la tributación. Y por último, el derecho tributario penal, que se refiere al estudio de las sanciones e infracciones que están dentro de cada una de las leyes. Debiese de existir, siempre existirá lo que es una pena, una infracción o una sanción al incumplimiento de cualquiera de las leyes, ya sea el plan de arbitrio de la alcaldía como también de la ley 822. ¿Cuál es el marco legal a la cual vamos a estudiar? En este sentido tenemos la ley de arbitrio municipal, la ley de equidad, la ley de bienes inmuebles, el IMI, la ley de solvencia municipal, la ley de circulación y régimen vehicular y otras ordenanzas municipales, como también la ley 822, los impuestos de la renta, el impuesto del IVA acreditable, el impuesto del ISC,
Todo esto vamos a estudiar desde el marco legal, la ley 822 y el plan de arbitrio de la alcaldía de Managua. Desde el punto de vista municipal, la alcaldía tiene que tener conocimiento de los siguientes tesoros municipales, que son los bienes muebles e inmuebles, los créditos activos, el registro de los productos de su venta, los impuestos que está pagando, las tasas de servicios y aprovechamiento, contribuciones especiales, rentas y canon y transferencias y de los más bienes que le atribuyen las leyes o cualquier otro título. Bien, estimados estudiantes, vamos a definir lo que es el tributo. Desde el tiempo de Roma, yo sé que en cierto aspecto han escuchado este término de tributo. Sí, viene de Roma. En ese tiempo, Roma, a través de sus leyes, le llamó tributo. El tributo eran las prestaciones que en este caso Roma, el Estado, el gobierno, el rey, en nuestra época, las municipalidades y los estados exigen mediante una ley, mediante un reglamento, etcétera, mediante un dictamen presidencial, así sucesivamente. O sea, en otras palabras, tiene que ser normalizado legalmente primeramente, ¿verdad? Con el objeto de aplicar a la legislación tributaria municipal vigente. La tributación tiene sus principios como cualquiera una de los derechos. En este sentido, tenemos el principio de equidad que tiene que ser aplicado de igual tratamiento a cualquiera de las personas comerciales. Eficiencia, que implica minimizar los costos de la administración y de los contribuyentes, facilitar, en otras palabras, como decíamos, cada una de las tres funciones. No solamente es crear el impuesto, sino ser un acreedor de ellos mismos. De eso se trata la eficiencia. Y la eficacia, que implica lograr objetivos propuestos con los resultados obtenidos de la aplicación del sistema tributario municipal. O sea, en otras palabras, debe de aplicarse pues lo que se recoge en cada uno de los tesoros municipales, que bien en cuenta pues viene siendo los activos del gobierno o del Estado. ¿Cómo se clasifica los ingresos públicos? Bueno, vamos a explicarlo. Los ingresos públicos se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes, estimados estudiantes, son los tributarios y los no tributarios. Los tributarios son los impuestos directos e indirectos. ¿Y cuáles son los no tributarios? Contribuciones, multas, sanciones, transferencias, etc. En el caso de los ingresos de capital, el endeudamiento, las emisiones del Banco de la República, recursos del balance o estado financiero, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los ingresos tributarios? Los ingresos tributarios que tenemos son, en este sentido, ¿verdad? Ahí disculpen que los ingresos tributarios son matrícula, IMI, IBI, el impuesto sobre rodamiento, las actividades especiales, tasa por aprovechamiento, tasa por servicio y contribuciones especiales. Algunos conocen las actividades, ¿cuáles son? Bueno, rifas, actividades en calle, ferias, etc. Tasa de aprovechamiento, construcciones, etc. Tasa por servicio, son tasas de otro tipo de comercio y contribuciones especiales. Luego tenemos aquí en este sentido, vamos a definir de qué se trata y cómo es este tipo de logística o metodología que utiliza la tributación. Primero, se crea una obligación tributaria, que es la relación jurídica que proviene de la ley y nace para producirse en un hecho generador. Se genera a través de una actividad. Si la actividad no existiera, entonces no existe ese hecho generador, conforme a lo establecido en la legislación. La tributación municipal
vigente según lo cual hay un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la ley, que la cual se obliga a las prestaciones de una obligación pecuniaria o a favor de las municipalidades. Ese es el sujeto pasivo. Tiene toda la facultad y tiene toda obligación y responsabilidad de exigir su cumplimiento. Puede ser en este caso el Estado a través de la ley, las alcaldías a través de la ley y así sucesivamente. El origen de esta obligación, ¿cuándo se origina? Bueno, nace cuando crea, en primer lugar, la ley. Cuando se crea esta ley es que nace. Primero es la actividad y después de eso la ley. Por eso es necesario que primero se conozca la actividad, una actividad inusual, y ahora viene la ley. Por ejemplo, se escucha, por ejemplo, que las ventas online son consideradas en este periodo, podemos decir, de pandemias y todo eso. La actividad ahí está. No estoy tan seguro, pero estoy casi que dentro de poco viene una ley que va a venir a regular lo que son las ventas online. Entonces, como pueden ver, está la actividad, pero aún no ha nacido la obligación tributaria. Cuando nace la ley o cuando se crea la ley, nace la obligación tributaria, causa inmediata y generadora del impuesto. En este caso también el nacimiento del crédito municipal, que es lo que veníamos explicando. El crédito a favor del Tesoro Municipal nace tan pronto como se realizan los actos o surgen situaciones jurídicas. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo en este sentido es el contribuyente. El acreedor es el sujeto, en este caso, está facultado legalmente para exigir su cumplimiento, el sujeto activo o acreedor. El sujeto pasivo es el obligado en virtud de la ley al cumplimiento de las obligaciones tributarias o cualquier otra obligación derivada de este. ¿Qué es el contribuyente? Son las personas naturales o jurídicas directamente obligadas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse respecto al hecho generador. ¿El hecho generador qué es? Es el presupuesto establecido a la ley para determinar el tributo. Se considera también el hecho generador ocurrido en el lugar donde se hayan realizado los actos, circunstancias o elementos constitutivos del hecho. El hecho generador tenemos el sujeto pasivo, es el contribuyente, la base imponible es el monto declarado por el contribuyente, la cuantía del tributo es el monto obtenido para aplicar la alicuota o la tasa establecida, la alicuota es el porcentaje o tasa establecida en la ley y el devengo es el tiempo para pagar sus obligaciones tributarias. Aquí pueden ver, estimados estudiantes, el hecho generador, el sujeto pasivo, la base imponible, el devengo de plazo y la alicuota por cada uno de los impuestos. La prescripción de los tributos municipales, ¿cuándo prescriben? En primer lugar, según la ley, prescriben en 2 años a contar de la fecha en que comienza a ser exigible. Pero también la ley está autorizada para notificar por escrito al contribuyente cuando prescriben los tributos municipales. ¿Qué es una excepción? Es una dispensa total o parcial del pago por la obligación tributaria otorgada por la ley, diferente a exoneración. Dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida con el Consejo Municipal en los casos autorizados por la ley. Bien, estimados estudiantes, disculpen ahí, ¿verdad? Mi perrito que siempre le gusta participar en la videoconferencia del profesor Eber Baltodano. Pero bueno, esperemos que este video lectura de esta diapositiva les sirva en el primer día de clase. Estaremos dando clases de esta forma. Gracias por escucharme y nos veremos en la siguiente sesión.